nombre es José Arley Ramírez Sánchez. Fui seleccionado por la alcaldía de San José del Guaviare para participar en este proyecto fortalecimiento del Centro de Memorias de las Historias de Vida de la Colonización. Mi profesión es periodista, locutor y pues sobre este oficio ya llevo pues, un buen tiempo de experiencia en los diferentes medios de comunicación. Yo soy oriundo de la ciudad de Caicedonia, en el departamento del Valle del Cauca. Las primeras referencias que yo tuve del departamento del Guaviare fueron por allá, por el sector de Vista Hermosa. Vivíamos nosotros muy cerca, éramos vecinos en una vereda donde teníamos una finca de una familia que años anteriores estuvo aquí, en el departamento, y ellos nos hacían referencia del departamento del Guaviare, nos hablaban del río, nos hablaban del poblado, y pues a su paso también nos hablaban de lo dificultoso que era en ese entonces llegar aquí a San José del Guaviare. Yo llegué a San José del Guaviare un 2 de enero del año 1976. Después de haber llegado a mi destino final, que fue el poblado de La Libertad en ese entonces, pues allá estaba radicada mi familia, mis hermanos, mi padre, mi madre, y allí pues empezamos a tener oficios ahí de pueblo, muchos oficios de trabajar en tiendas, de trabajar en algunas heladerías. Posteriormente, pues cuando ya empezó como a la situación pues a ponerse un poco más apretada, podemos decirlo así, esto me obligó con otro grupo de muchachos, estábamos muy jóvenes en ese entonces, a tomar una determinación, un día cualquiera, tomándonos una gaseosa, una de las heladerías del caserío. Nació la idea de que por qué no nos íbamos a raspar coca. De ahí surgió la idea y nos pusimos en contacto con un señor que pues por allí, por ese sector en ese entonces pues, tenía varias plantaciones de coca, varias chagras, sembradas en diferente época del año, y eso pues permitía que cuando terminaba una chagra, entonces la otra ya estaba produciendo. Nos vinculamos con ese señor y allí y empezamos ese rol de la raspada de la hoja de coca, y éramos toda el grupo, y terminábamos en una plantación y arrancábamos para la otra, y así era la rutina. Nos hicimos amigos de unos muchachos de por allá de Cundinamarca que también habían venido precisamente con ese espíritu aventurero de buscar pues, una mejor oportunidad, y así duré aproximadamente como unos 2 años en ese oficio, hasta que ya en una oportunidad que también terminando la raspa en una chagra, pues había que fumigar para dejarla fumigada, y en ese oficio de la fumigación pues se me afectaron los riñones y tuve pues una crisis bastante fuerte en los riñones, y pues me di cuenta que era pues a raíz de eso, y entonces pues tomé la determinación de abandonar por completo pues este oficio, pero fue algo que jamás pensé experimentarlo, pero que tuve esa oportunidad y no vacilé en el momento de que tomamos la decisión de hacerlo. Hablar de el Guaviare, especialmente San José, cuando yo llegué, pues era un pueblo que estaba empezando a tener pues un desarrollo ya en esa época, pues ya encontraba uno ya las calles demarcadas, se encontraban también ya pues algunas vías en lo que tiene que ver ya con la penetración hacia el interior del departamento, lógicamente que eran unas vías destapadas. En esa época se transitaba mucho en tractor, algunos camiones que precisamente eran adaptados para sortear esas incomodidades y pues esas condiciones que presentaba la vía en ese entonces. Bueno, después de allá tomé la determinación de venirme para San José del Guaviare, acá para San José. Aquí en San José
laboraba un hermano en la heladería que quedaba precisamente en donde pues lo que considera uno era la terminal de transporte aéreo, donde quedaban todas las oficinas de las diferentes empresas de aeronaves que prestaban ese servicio aquí en el departamento del Guaviare. Él era muy amigo de don Jaime Díaz, que en paz descanse, y aquí precisamente también expreso el agradecimiento de haber dado sus primeros pasos en lo que fue ya la vinculación pues, a otro tipo de oficios ya aquí en el departamento del Guaviare. Mi hermano me dijo, don Jaime Díaz necesita a alguien que le ayude en la empresa. Él era el gerente y era quien estaba o tenía bajo su responsabilidad aquí la empresa Tagua, Taxi Aéreo del Guaviare, que no sé exactamente qué quiere decir esa sigla, que tenía en ese entonces pues un buen equipo, un buen parque de aeronaves, y entonces él le comentó y me mandó a llamar. Entonces me dijo, yo aquí necesito una persona de confianza que yo me pueda dejarlo a cargo de todo este oficio para yo desentenderme un poco, porque yo ando en mi cuento de política, me expresó en esa oportunidad. Y entonces fue así como me vinculé a la empresa Tagua, y ahí empecé pues con el rol de empezar a trabajar como despachador, y como despachador pues también pude vivir muchas experiencias que de verdad que traerlas al recuerdo pues siente uno en determinada forma pues fascinación de recordar momentos agradables como también momentos desagradables, momentos críticos que se vivían allí pues a raíz de este oficio. Hay que destacar que allí pues no solamente era la empresa Tagua, habían otras empresas que prestaban este servicio. Y es así como yo llegué a compartir este oficio con otras personas que también se dedicaban a la misma tarea. De ellos puedo destacar a don Jaime Moreno, que por apodo se le conoció Satanás, que fue un personaje muy conocido aquí en el ámbito de la sociedad de San José del Guaviare. Su esposa Lourdes Cortés, que fueron los propietarios inicialmente del hotel El Jardín, que aún existe a continuación de la Cruz Roja. Don Jaime Moreno, Satanás, como le decíamos, y otros personajes como Óscar Ropero, que aún todavía se desempeña pues, en estas labores allí en el aeropuerto. También conocí a un muchacho que acompañaba a Óscar Ropero, que de nombre Ever, por apodo lo llamábamos Chuleta, y a un personaje que aún todavía lo veo trabajando allí en labores en el aeropuerto, un muchacho miembro de la familia Afro, nieto de la nona de este personaje, que le decíamos, siempre lo conocimos con el nombre Mojey, nunca le conocí su propio nombre. Mojey le decíamos, y todavía pues, se desempeña en estas labores. De esos personajes también recuerdo a un muchacho, Alberto Díaz, Amparo Díaz, sobrinos de don Jaime. Ellos prestaban un servicio para una empresa que se llamaba Taerco, que era otra de las empresas que contaba también con avionetas y prestaban el servicio entre Villavicencio y San José del Guaviare. Hay que decir también que, pues me pasaba por alto decir que don Jaime Moreno, Satanás y la Mona Lourdes, como le decíamos, ellos trabajaban para una empresa que se llamaba Biarco. Hay que traer también pues al recuerdo que en ese entonces ya funcionaba aquí o prestaba sus servicios la empresa ACES, que fue una empresa que aquí tuvo mucho renombre, igualmente Satena. En ACES, recuerdo a la señora Sofía Bobadilla con su esposo Gustavo, ellos eran los agentes, se les llamaba así, los agentes aquí en este sector del departamento. En la empresa Satena, que las oficinas no funcionaban, las oficinas de ACES funcionaban donde hoy es Café Macuco,
ahí funcionaban las oficinas, las bodegas, pero el módulo de esta empresa pues estaba instalado allí donde se hacían todos los trámites de despacho, ya allí donde hoy es Secretaría de Obras Públicas del departamento, que era donde estaban pues, precisamente todas las oficinas de las empresas aéreas. Satena funcionaba al frente de lo que es hoy en día Obras Públicas, para decir que es exactamente en la casa que está enseguida del Directorio Liberal. Es una casa de propiedad de un señor Tiberio García, hijo de Don Melco García. Ahí eran las oficinas de la empresa Satena, que el agente de esa empresa aquí en ese entonces era el señor Campo A. Díaz, y le acompañaba un señor Jairo Martínez, yerno de Don Melco García. Esas eran pues como las personas que se movían en ese rol entonces en esa época. Pues vamos a hacer una reseña y describirles cómo estaba organizado el aeropuerto. Todo lo que hoy en día es la glorieta del Colono, ya a un costado de esas instalaciones donde hoy está la Secretaría de Obras Públicas del municipio, están los talleres de la misma Secretaría, está la UMATA. Todo ese sector era prácticamente como la plataforma del aeropuerto. La pista estaba un poco más allá, precisamente donde hoy despunta la parte norte del Parque de la Vida, digamos, como a encontrarse por lo que es la cabecera actual de la pista, ¿sí? Y esa era la pista, de ahí hacia abajo, hacia donde queda la CDR, buscando la pista 1, o la cabecera 1 que se conocía en ese entonces, que así la identificaban incluso los mismos controladores de la torre, los mismos pilotos. La cabecera 1, que estaba ubicada ahí donde se inicia en estos momentos el barrio Villán, ahí donde se inicia ese parquecito, esa zona verde que hay. Eso todo era la cabecera de la pista, ahí pegado prácticamente a la avenida Retorno y frente a la CDR. Ahí era donde hacía el giro la aeronave, pues para tomar el carreteo hacia arriba, hacia la parte donde queda el barrio 20 de Julio, que era por donde despegaba, hacia ese sector. Yo creo que se movían aproximadamente unas 200 o 300 personas diariamente, que viajaban hacia diferentes partes. Viajaban hacia la ciudad de Villavicencio, otros viajaban hacia Caño Jabón, hacia el mismo Mapiripán, donde también ya existía la pista, viajaban hacia Mitú, viajaban hacia Miraflores, que también ya contaba pues con pista. Calamar era otro de los sitios para donde se despachaban aviones en ese entonces, es decir, el trabajo, el recorrido que los pilotos hacían diariamente era alrededor de todos estos sitios que acabo de mencionar. Bueno, yo recuerdo que sí, en varias oportunidades hubo que hacer traspasos porque llegaban los bultos de plata y en otras oportunidades camuflados en otros artículos, por ejemplo como la papa. Los bultos de papa era un encalentadero especial que tenían pues aquellas personas que negociaban en ese entonces la compra y el traslado de la base de coca para llevarla a otra ciudad, en Medellín, Cali. Entonces eso hay que decir que eran los carteles que operaban o que tenían sus delegados aquí para realizar este tipo de oficios. Encontraba uno que había que transbordar y entonces pues se transportaban los bultos, por decir algo. Si el avión venía procedente de la ciudad de Villavicencio, se decía que de Villavicencio, no sabía uno en serio o de cierto de qué parte procedían. Sí, claro, pues, muchas veces también no solamente le pedían el favor a uno de hacerles el cruce, decía uno, de llevarles el arma que portaban. Pues, en ese
ese momento cualquiera de los pasajeros, sino que también a veces cuando eran base de digamos en pocas proporciones, en pocas cantidades, que se podía uno arriesgar pues a proceder de esa forma, así uno procedía, es decir, el procedimiento era el mismo. Ahí lo único que cambiaba era el artículo. Se pasaba del arma a la base de coca, pero era el mismo trabajo que había que hacer de pasarlo al avión y listo. Eso era y eso pues lógicamente que eso le dedicaba a uno su platica y era una forma extra de uno tener sus recursos que en ese entonces pues, los conseguía uno de una manera muy fácil, así como le explico. Para ser un poco más específicos en este punto, había días que hacia las 9:30 de la mañana, que era prácticamente mi hora de desayuno, porque el trajín más fuerte eran las horas de la mañana, cuando ya me desocupaba un poco 9 de la mañana, consultaba ya con el bolsillo, y prácticamente que a esa hora muchas veces ya tenía en el bolsillo, tenía igual o de pronto un poco más de lo que verdaderamente me ganaba como empleado de salario mensual ahí en esta empresa. Varias tragedias pude experimentar en ese entonces, pero una que sí aún todavía se recuerda, porque fue una de las tragedias es decir, esas tragedias que causan impacto, que la gente queda marcada prácticamente por siempre, porque todavía uno charla y de pronto trae a la memoria en esos momentos de recocha por ahí. Muchas veces se acuerda uno de esa, y todo el mundo todavía tiene claro ese hecho que pasó con una niña de aproximadamente unos, creo yo, por ahí unos 5 o 6 años, que en ese momento, a la hora de esperar el arribo del avión de Satena o de ACES, era sobre las 3:30, 4 de la tarde, que era como el vuelo, el itinerario que tenía esas dos empresas para pasar de Bogotá. Las entradas a la pista, cada una en su costado, en sus dos puertas, esto estaba, digamos, encerrado con una malla eslabonada, malla como la que encontramos en las instituciones educativas. Había dos muros donde era prácticamente la entrada. Esto tenía un espacio pues porque entraban vehículos también de carga, camiones o cualquier otro vehículo, tenían pues el espacio pues, para que ellos ingresaran a la pista, a sacar o a entrar en oportunidades en remesa o carga. En ese entonces pues la niña estaba parada con otros niños ahí observando el ir y venir de las avionetas, y pues había un piloto de una de las empresas locales o regionales que andaba con un capitán, lo acompañaba, un muchacho por ahí de unos 17 años, y pues uno a esa edad pues es muy inquieto, ¿no? Se dice que el piloto se bajó del avión, se ingresó a las oficinas o para este sector, y el muchacho en determinado momento se montó en el avión y le dio por darle el startazo, porque el piloto le dejó la llave del switch a la avioneta, con tan mala suerte que la avioneta pues estaba acelerada, y en el momento en que le dio el startazo, enseguida la avioneta arrancó acelerada contra la malla, y precisamente contra ese punto que era la salida, y ahí estaban los niños, con tan mala suerte que la niña fue alcanzada por la hélice del avión. La espada del avión le tomó toda esta parte de la carita, completamente se la quedó despedazada, y el cuerpito quedó tirado allá hacia un sector, y por donde quedó el avión, porque ese avión se trancó por los muros de la malla, ahí quedó, hacia la parte de debajo del avión, pues veía uno allá la partecita de la cara y los sesos completamente regados allá en el terreno. Es una cosa que muy impactante,
que lo llena uno pues en ese momento de nervios y con tan mala suerte que la niña era una niña que había traído una señora y le habían dejado traer de vacaciones aquí a San José del Guaviare. Ustedes se pueden imaginar el desespero de esa señora pues, para responderle a los padres de esa niña en ese entonces. Otra tragedia que, antes de seguir adelante, otra tragedia que recuerdo es en un vuelo de ACES también donde perecieron muchas personas de aquí, como 22 personas de aquí de San José del Guaviare, que pues, como compartíamos los módulos ahí en un mismo espacio, las personas ahí realizando su inscripción en la planilla, recibiendo sus tiquetes. Uno sabe quiénes salen, quiénes se van, quiénes abordan el avión. Abordaron el avión aproximadamente por el tipo 9 de la mañana ese día y más o menos como a las 10:30, 11 de la mañana cuando recibimos la fatal noticia de que el avión de ACES procedente de San José del Guaviare se había ido a tierra en el sector de Pan de Azúcar, ahí en el cerro de Sumapaz. Completamente todos los pasajeros y la tripulación, todos perdieron la vida. El avión pues estrelló y explotó y no hubo en esa oportunidad sobrevivientes, donde le digo, pues perecieron personas conocidas de aquí de San José del Guaviare. Yo recuerdo a una señora que tenía un almacencito por aquí donde es este negocio de Manpower, era una señora muy conocida. Recuerdo a un muchacho, Edgar, que cuando Luis Fernando Román, en ese entonces había recién creado la taberna del Gordo, aquí donde son los billares de Chero, un muchacho que él había traído de Bogotá, que era el pianista de base, un muchacho que tocaba piano, era un artista, y ese muchacho pues iba también ahí, que yo recuerdo. Bueno, pioneros de la radio, de lo que es ya radio a través de medios de comunicación masivo como La Voz del Guaviare, que fue la primera estación radial que tuvo operatividad aquí en el departamento de Guaviare. Pero yo recuerdo que por aquí pasó por La Voz del Guaviare, estuvo Marco Antonio Franco, uno de los periodistas bien reconocidos en todo el llano y parte de Colombia, don Gabriel Cúcuma. También por aquí estuvo Orlando Torres Toro, hoy destacado locutor y programador, director de la emisora política Estéreo de la ciudad de Villavicencio. Estuvo también por aquí el doctor Jairo Hernández Gomea, en ese entonces pues, realizaba sus estudios de preparación como abogado. Don Bernardo Arbeláez, que en una oportunidad estuvo frente a lo que era la franja noticiosa como director del noticiero, con un equipo de trabajo que tenía él, donde puedo recordar a Virginia Coronado, hoy una de las secretarias ejecutivas de la Gobernación, Carlos Germán Benítez, y así por el estilo, otros periodistas que también estuvieron aquí. Recuerdo a José Miguel Rincón, a un muchacho Luis Enrique Ramírez de por allí del barrio Modelo, y así por el estilo. Muchos que se desempeñaban estas labores aquí. Nelson Mejía Ocampo, padre de quien hoy conocemos como Nelson Mejía, el popular Coco. En esa oportunidad, después de haber ingresado pues, al vínculos con la emisora, empezó la revolución de la radiofonía en lo que tenía que ver con comunicaciones. Y es así como en ese entonces el propietario de la emisora, el doctor Guillermo Pulido, empezó pues, a hacer unos convenios con comerciantes de diferentes poblados, entre ellos Puerto Concordia, Calamar, Miraflores, El Retorno, Caño Jabón también. Y entonces allí ellos le facilitaban el equipo, le hacían la capacitación, que entre otras cosas, pues, a mí y a un muchacho, Moisés Rango, que también fue compañero de la emisora, éramos las personas que nos delegaban en ese entonces a capacitar a las personas que iban a quedar operando los radios. Había un muchacho, Heriberto de Miraflores, Carlos, un muchacho Carlos también en Miraflores. Recuerdo también a un señor Luis Moreno en el municipio de Puerto Concordia, y así por el estilo. Muchacho Wilfrido Vargas, que trabajó con nosotros, tenía nombre de cantante, y así por el estilo, pues muchas personas que pasaron
como operadores de estos equipos. Bueno, de verdad que para mí es un orgullo y un placer poder contribuir pues, con este espacio, con este proyecto que se hace para conocer detalles bien importantes de lo que ha sido el proceso, no solamente de colonización, sino de lo que ha sucedido más adelante de la colonización, de lo que es hoy San José del Guaviare, y de verdad que quiero expresar el agradecimiento a quienes están al frente de este proyecto, que me hayan tenido en cuenta para expresar pues todas las experiencias, y espero que estas experiencias pues sean un gran aporte, porque lamentablemente la historia se ha venido perdiendo a través de quienes la han vivido pero que ya han desaparecido, otros unos que se han ido hacia otros lugares, otros que han fallecido, y que de verdad pues es importante que en estos momentos se esté realizando ese ejercicio de recobrar esa historia que es bien importante para la nueva generación.